Hola, buen día y bienvenidos a todos. Soy Marianela Stanisi, Team Leader en Banca Privada, y hoy estamos con Mariano Calvielo, Head Portfolio Manager de FIMA Fondos Comunes de Inversión, para hablar de inversiones. Hola Mariano, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Bueno, también queremos contarles que esta es la tercera y última charla del ciclo Hablemos de Inversiones. Para todos aquellos que no pudieron participar de las dos anteriores, los invitamos a seguir este mismo link donde se inscribieron y poder verlas que están grabadas. Asimismo, esta charla va a quedar grabada para que la puedan ver en otra oportunidad. Eh, Hoy vamos a hablar y repasar algunos aspectos financieros y ver alternativas de inversión y animarnos a dar un paso más. Los invitamos a que vayan dejándonos las preguntas en el cajoncito que ven debajo de la pantalla. Y Mariano, si te parece, empezamos. Se me ocurre hacerte esta primera pregunta. Hoy estamos con excesos de liquidez en pesos, tanto en el mundo de las personas humanas como las empresas. ¿Puedes contarnos qué alternativas tenemos en Banco Galicia a nuestro alcance para rentabilizar y administrar nuestros excesos de liquidez, tesorería, etcétera? Sí, perfecto. A veces cuando uno pregunta sobre gestión sofisticada de inversiones, no suele pensar en la caja y la liquidez. Y la realidad es que es en el primer cajón en el cual uno puede obtener diferencias súper importantes con respecto a tener el dinero eh, al 0% a la vista o tenerlo invertido en algún activo que genere alguna rentabilidad. Entonces, obviamente, cuando uno habla de liquidez, está hablando de dinero o efectivo que no puede soportar bajas de rendimiento o rendimientos negativos o pérdidas de capital, ¿no? En realidad uno lo que intenta hacer es sumar algo de rendimiento a un capital que no puede ser negativo, que no puede estar con alguna pérdida. Entonces, cuando uno imagina esta gestión, lo primero que tiene que intentar evitar es el concepto de volatilidad. Es decir, si yo voy a estar invertido en un activo eh, poco tiempo o una semana o algún periodo de 15 días, no tengo capacidad de que si algo ocurre y el activo este tiene alguna baja de su valor, tener tiempo para recuperarlo. Entonces, el primer concepto que debiéramos imaginar ahí es la volatilidad y cómo evitarla. Y esto se relaciona con el segundo concepto de duration, que esto es simplemente cuánto tiempo le queda a un activo para vencer. Digo, si uno tiene un plazo fijo a 30 días, una forma de imaginarlo es que eso tiene 30 días, o si uno tiene una obligación negociable a un año de vencimiento, uno podría asimilarlo a un año. Digo, técnicamente es distinto, pero uno lo podría asimilar por ese lado. Y cuanto más extenso es el plazo del activo en el que uno se invierte, más volatilidad precio puede tener, que es la que uno quiere evitar. Y lo que debiera privilegiar es liquidez, es decir, si bien es obvio que uno está buscando liquidez, que el activo en el que invierte o que le genera esta rentabilidad le sea fácilmente operable, ¿no? Cuando un activo es fácilmente operable, tiene poca variación de precio, uno entra y sale cuando lo desea y no hay un spread muy grande en la operatoria. Y por último, el análisis de crédito, es decir, si uno no va a tener capacidad de estar mucho tiempo esperando que algo mejore, cuanto mejor crédito tenga aquellas cosas que uno elige para invertir, digo, mejor va a ser su ecuación. Y como conclusión es que el rendimiento que uno obtenga de su liquidez es consecuencia de todas estas decisiones que fuimos hablando, ¿no? Minimizar volatilidad, acortar la duration, que sean líquidos, que tengan buen crédito. Entonces, es la forma que invitamos a pensar. Es decir, uno define el riesgo que quiere correr y eso le determina una rentabilidad potencial que puede obtener, ¿no? Si uno es al revés la cuenta y va a buscar la máxima rentabilidad posible, obviamente en el camino un montón de estas decisiones las pasó por alto. Y ahí es donde si algo ocurre, a uno le genera esta sensación de que al final fue negativo estar invirtiendo la liquidez. Como productos, obviamente, el producto que hoy es diría que es el producto más importante a nivel industria, ¿no? Es el producto que más ha crecido, es aquellos que se dedican al cash management, a la gestión de tesorería, de liquidez, de corto plazo, como el FIMA Premium, por ejemplo. Este fondo
lo que entrega es liquidez inmediata, es decir, yo suscribo hoy y ya hoy veo la cantidad de cuotapartes que tengo en mi poder y si rescato hoy, en el momento veo ese dinero ya en mi cuenta para poder operarlo, con lo cual es un fondo que el concepto de liquidez que habíamos conversado inicialmente lo respeta y lo favorece. Por su composición, que ahora vamos a conversar, no posee riesgo precio de mercado, que es lo que hablábamos de volatilidad al principio, es decir, es un producto que no tiene activos que estén sujetos a una volatilidad precio, ¿sí? No tiene, hoy en su momento no tenía Levax, para los que tenemos más años y más años, luego no tenía LECAPS, no tiene LEDES, digo, no es un fondo que invierta en activos a mercado. Es una calificación AAA, obviamente, por el crédito, cuando hablábamos de crédito al principio, bueno, digo, los caracteres que tenemos comprados o invertidos desde los bancos contraparte, etcétera, dan una calificación AAA del fondo. Es uno de los fondos que más ha crecido, hoy administra 130.000 millones de pesos, es el fondo más grande de la industria y es el fondo que lo usan tantos inversores minoristas, como vos, como yo, Melanela, o grandes empresas, porque la cartera de inversión a la que ingresamos, tanto vos como una empresa enorme, es la misma. No hay diferenciación, entramos a cuotas partes distintas, pero la cartera y análisis de riesgo es exactamente igual. Y el horario operatorio es súper amplio, entre las 4 de la mañana y las 4 de la tarde. El cliente puede en cualquier de estos momentos suscribir, rescatar y lo ve impactado en su cuenta, ¿no? Ahora, la cartera que hace el fondo invierte en una cartera que está armada por cuenta remunerada, ahora vamos a hablar qué es eso, plazos fijos simples, que es lo que casi todos conocemos, y plazos fijos precancelables, que son plazos fijos que tengo la alternativa de cancelarlo cuando uno lo desee, a partir del día 31 de que se constituyen, ¿no? Este fondo hoy rinde aproximadamente una TNA del 20-21%, y es un fondo que para rentabilizar la liquidez que está parqueada al cero durante 4 o 5 días, ofrece un retorno súper interesante. Por eso es el primer escalón que siempre, cuando uno habla de cómo sofisticar su cartera, bueno, digo, lo primero es esto, pasar del cero al 21% en TNA, ¿no? En tasa nominal anual. Si uno se queda 2, 3 días, obviamente va a ganar lo proporcional de esa tasa en los días que estuvo. Y la duration del fondo, que es otro concepto que hablábamos al principio, solo 7 días, es decir, que también es como que este fondo se reinvierte constantemente cada 7 días. Y la oportunidad que da es esta cuenta remunerada, que es una alternativa que tenemos los fondos comunes de inversión de el parking de liquidez en cuentas como una cuenta corriente, pero que tiene una tasa de rendimiento asociada, que está muy vinculada con la tasa de pases de la economía, la tasa de plazos fijos, etcétera. Pero es un producto que, para la composición que tiene de cartera y el riesgo, es el primer escalón ideal como para comenzar a hacer algo más sofisticado desde el punto de vista de inversiones, ¿no? Y el escalón que le sigue, que ya sí es un fondo que tiene riesgo-precio, digamos, esto es importante marcarlo. El fondo anterior no posee riesgo-precio, el fondo que le estamos comentando acá, el FIMA Ahorro Plus, sí posee riesgo-precio y ya tiene algunas diferencias. Por ejemplo, liquida en 24 horas, es decir, si yo proceso un rescate hoy, mañana tengo los fondos disponibles. Esto es simplemente porque los activos en los que suelo invertir están más vinculados con ese plazo de liquidación en el mercado, ¿no? Ya posee riesgo-precio, como pueden ver, la cartera tiene LEDES, tiene bonos con ser muy cortitos, tiene letras de la ciudad de Buenos Aires, obligaciones negociables, que hacemos un buen análisis de riesgo de qué activos tenemos y cuáles no, tiene plazos fijos igualmente y tiene mucha liquidez. Y la tasa, ya como pueden ver, tiene un premio contra el FIMA Premium, ¿no? Este fondo tiene una TNA entre el 25 y el 26%, y ya la duration, que es el plazo de vencimiento del fondo, ya está prácticamente en 50 días, con lo cual es un fondo que es para aquellos que quieran armar un mix entre el Premium y el Ahorro Plus, y entre los dos encontrar la combinación que mejor les sirva para el plazo de colocación en el cual quieren estar, ¿no? Es un fondo grande, tiene 15.000 millones de pesos, tiene también una operatoria bastante amplia, pero obviamente ya tiene riesgo-precio. Y este riesgo-precio, son los fondos, para hacer historia, son los fondos que históricamente invertían en Levax, mayoritariamente, luego en LECAPS. Hoy nuestra posición de LEDs es bastante chica en términos históricos,
porque estamos priorizando minimizar la volatilidad con respecto al rendimiento, con lo cual ahí es lo que hablamos al principio, ¿no? Uno primero mira el riesgo y luego a qué rendimiento puede alcanzar. Y esta volatilidad viene justamente de las LEDs, ¿no? Estas LEDs, ahí les mostramos un poco cómo fue evolucionando el volumen operado. Cuando un activo tiene más volumen operado, lo que logra es tener menor volatilidad producto de las pocas operaciones que se puedan generar. El precio es mucho más, digámosle, limpio, porque hay muchos compradores, muchos vendedores, y todos hacemos el cálculo correcto de cuánto puede valer o cuánto, digamos, debiera ser el valor real del activo. Y esto fue creciendo de manera muy importante el volumen. Eso es lo que nos llevó a nosotros a tener hoy, por ejemplo, hasta el 19% de estas LEDs. En marzo y abril prácticamente no teníamos, en mayo tampoco. Lo fuimos testeando y encontramos que tiene algo de valor hasta esos porcentajes. Más de esos porcentajes nos parece que genera volatilidad excesiva, que es lo que estamos viendo en el mercado de pesos, ¿no? Ahora, estas LEDs, obviamente, cuando uno analiza su gestión de la tesorería de liquidez, quedas un poco abajo de inflación, porque el objetivo justamente es rentabilizar la liquidez de corto plazo, ¿no? Mariano, me viene muy bien esto que estás comentando de inflación, expectativas y un tema que hoy está, que lo leemos y lo vemos a diario y lo vivimos a diario. Contanos qué es un instrumento atado a inflación. Estuvimos escuchando activos denominados ajustados por SER, qué significa, qué son, cómo los podemos operar, tenemos algún fondo que los contenga y cómo nos permite protegernos e incorporarnos en nuestros portfolios de inversión para ir apuntando hacia la diversificación, ¿no? Sí, perfecto. La verdad es que es un activo que está siendo muy emitido por parte del gobierno, digamos, desde principios de año ha ido habiendo cada vez más activos vinculados al SERP. Simplemente recordar, esto es una curva de activos ajustados por inflación. Le decimos la curva porque en un eje tenemos la cantidad de años, ¿se acuerdan del concepto de duration? Bueno, son la cantidad de años hasta que venza cada uno de esos activos, y en el eje de la Y, digamos, tenemos el spread sobre inflación, es decir, cuánto rinde este bono por encima de lo que rinda el SER. Por ejemplo, el bono más corto que tenemos ahí graficado tiene una duration menor a un año y te rinde entre 1,5 y 2% sobre inflación. Cuando uno dice sobre inflación, tiene que recordar que esto es sobre el índice SER. ¿Qué quiere decir esto? El SER lo que hace es el IPC de cada mes, lo compone en el mes siguiente, con lo cual el rendimiento del SER del mes de agosto está vinculado con el IPC que se vio en el mes de julio. Con lo cual hay un lag de rendimiento que es habitual y ocurre en todos los activos, te diría, mundiales, de cómo operan estos bonos ajustados por inflación. El segundo, por tanto, el concepto más válido de esto es que justamente ofrecen un rendimiento en términos real, digamos, es decir, rinde independientemente de la tasa de inflación, de lo que ocurra, uno va a estar con algún spread sobre esa inflación. Estos bonos funcionan en cualquier economía desarrollada. Estados Unidos tiene un mercado súper fluido, digamos, es un concepto que está bastante desarrollado. Pero también hay que hablar de las condiciones, las características de este tipo de bonos, ¿no? Son bonos que suelen tener una alta sensibilidad a la tasa de interés. ¿Y esto por qué pasa? Porque cuando uno tiene un bono, esto es el arbitraje habitual que vos comentabas recién, Marianela, entre tasa, inflación y dólar, ¿no? Es decir, bueno, cuando uno habla de la tasa de interés, lo que busca es que tenga un rendimiento real por lo menos contra la inflación, digamos, porque es el benchmark que uno usa como inversiones. Entonces, cuando la inflación que se espera es baja o la tasa de interés de repente sube demasiado, existe un arbitraje en pensar que los bonos con SER capaz que están caros, entonces todos los venden, ese precio del bono baja, sube el spread sobre inflación y se arbitra, que es lo que decimos nosotros, contra la tasa de pesos que uno ve en el mercado. Entonces, si estamos con tasas de interés en niveles, no sé, del 30% y suben al 50%, los bonos con SER de alguna manera tienen que capturar ese nuevo benchmark de tasa de interés, y si uno tiene una
está parado en un bono Concer de 10 años o de 9 años porque encuentra que tiene un spread muy bueno sobre inflación, bueno, la corrección de precio puede ser muy importante. Entonces, son bonos que hay que estar o invertir para el muy largo plazo o entender el riesgo en el que uno está entrando y la volatilidad que puedan tener, ¿no? Digo, si uno, por ejemplo, el ajuste macro que uno suele tener en la cabeza, ¿no? Una suba fuerte de tasas de interés, además de pegar a los bonos Concer por el tema de arbitrar con la nueva tasa, también la sensación es que si sube la tasa de interés, es muy probable que la inflación al mediano o largo plazo se reduzca, entonces también es un incentivo a vender esos papeles. Y luego, digamos, otro factor positivo que tienen es la capitalización, ¿no? Es decir, el ser que se va devengando todos los días queda en el capital del bono. Es decir, que un bono que empieza con un valor técnico de 100, por ejemplo, con un bono Badlar o lo que sea, cuando uno al año ya tiene toda la inflación capitalizada, digamos, que está dentro del bono, y ya eso lo hace mucho más resistente a volatilidades. Por lo tanto, en un contexto de volatilidad acotada son súper estables. En un contexto de tasas que suben muy fuertemente, suelen sufrir bastante, ¿no? Con lo cual, digo, ahí es un activo que es muy importante conocer cómo funciona para entender qué te puede pasar en otros contextos. Y después está siempre la discusión o el arbitraje, ¿no? Digo, inflación o dólar, bueno, estos bonos lo que hacen es ir con el índice SER, básicamente. Claro, exacto. Y tal vez no hay que pensar en un todo, digamos, en ir a plenos, ¿no? Por eso vuelvo a traer a la mesa el concepto de diversificación y me viene muy bien lo que hablabas también de tipo de cambio, de variaciones. Bueno, en este contexto que nos encontramos, que estamos viendo fluctuaciones en el tipo de cambio, bueno, están muy escuchados en el mercado, han salido emisiones del Estado la semana pasada, activos ajustados al dólar, lo que se llama dólar link. ¿Podés contarnos, Mariano, de qué se tratan los activos dólar link? ¿Qué son? ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Podemos comprarlos directamente de manera individual? ¿Tenemos algún fondo que los contenga? Y bueno, y después te hago algunas otras preguntas más que se me vienen a la cabeza relacionadas con este tema. Invitamos a todos a que vayan haciéndonos las consultas que consideren, así las podemos ir respondiendo en el transcurso de la charla. Sí, perfecto. La verdad que es el otro activo que ha estado dando vueltas en el mercado, ¿no? Hay emisiones de corporativos. El gobierno salió hace un par de días con una emisión enorme, ¿no? Que superó todas las expectativas de colocación que se tenían en el mercado. Son bonos que en realidad lo que hacen es que uno pone pesos, recibe pesos, pero la tasa de interés que tiene el bono lo que hace es retribuirte por la variación del tipo de cambio. Cuando hablamos de variación de tipo de cambio, hay que hacer referencia a qué tipo de cambio tienen dentro estos bonos. En general es el A3500 del Banco Central, que es el tipo de cambio comercial, básicamente, que es el estándar en este tipo de bonos. Podés tener alguno, hay que leer muy bien las condiciones de emisión, porque puede ser alguno que ajuste por el BNA, por el Banco Nación, digo, pero en general casi todos están arbitrados contra la comunicación del central, la 3500. Por lo tanto, es entrar activos dolarizados vía pesos, ¿sí? Al tipo de cambio oficial, porque estos bonos ajustan por el 3500. La verdad es que son activos que ahí le mostramos un poco cuál es la curva de rendimientos, ¿no? Digamos, la curva roja es la curva donde graficamos para distintas duration cuánto rinden sobre dólar estos bonos. Como podemos ver, en general casi toda la curva está negativo. ¿Qué quiere decir? Que te rinden dólar menos algo. Esto es producto, obviamente, de la demanda que hay por estos activos, que hace que sus precios suban mucho y como que anticipen parte de este rendimiento ajustado por el dólar, ¿no? Entonces, si uno quiere invertirse, por ejemplo, para tener un rendimiento similar al dólar, tiene que ir a 2 años y medio, 2 años, para encontrar un rendimiento de dólar más cero, es decir, que te rinda lo que el dólar se mueve. En este contexto, nuestro punto de vista
siempre intenta encontrar valuaciones relativas, ¿no? En ese sentido, en la curva verde lo que vemos es los bonos de emisores corporativos, pero emitidos en moneda dólar, en hard dólar. Entonces uno encuentra diferencias de comportamiento entre una curva y la otra. Obviamente los bonos que están emitidos en moneda dólar rinden mucho más que los bonos en dólar link. Obviamente hay condiciones de restricciones que hacen que esta diferencia exista justamente, pero hay emisores que están con emisiones dólar link en niveles que rinden cero o negativo, y tienen emisiones hard dólar que están rindiendo niveles de 11, 12, 13%. Entonces, cuando uno va a invertir en este tipo de activos, siempre es saludable comprender qué pasa con la dinámica de estos dos tipos de activos, ¿no? Que parecen que están valuadas o priceadas de manera diferente. Ahí nuestro primer punto que queremos destacar es el comportamiento ante un evento discreto, ocurra o no, cómo se comportan estos activos, y si uno tiende a pensar que para un mismo activo hay un solo precio. Digo, las distorsiones pueden sobrevivir un tiempo, pero en algún momento de la película uno de los dos converge al nivel del otro. Y esto pasa no solo con el tipo de cambio, sino que pasa también con los activos que uno puede ver en el mercado. En este caso nos parece que en el evento discreto o no de un movimiento del tipo de cambio, la curva dólar link, una vez ocurrido el salto del tipo de cambio, va a ir a buscar niveles de rendimiento consistentes con lo que uno puede ver a nivel internacional, digamos. Un bono no puede rendir para siempre cero a 3 años cuando tiene el mismo emisor está emitiendo en el exterior a niveles de 11-12% al mismo plazo, digamos. En algún momento esto ocurre, y si eso ocurre, nuestra percepción es que mucho del rendimiento del evento discreto que pueda ocurrir, que uno lo captura con el dólar link, lo vas a terminar devolviendo por efecto precio. Entonces, hay que tener cuidado con la duration de estos tipos de papeles, ¿no? El ideal de que todos tenemos en nuestra cabeza es tener un dólar link que venza una vez por semana. Entonces nunca tenés riesgo duration porque siempre estás súper corto. Eso no existe, obviamente, porque el mercado, la demanda es excesiva y genera estos precios. Pero hay un tema que tener en cuenta con el tema de la duration, ¿no? Y lo que les comentábamos recién de evaluación contra comparables. Digo, en algún momento un mismo activo no puede tener dos precios para siempre. Por ese motivo nosotros en el producto que administramos que intenta hacer este tipo de cobertura, ¿no? Para los pesos, estamos yendo por otro lado. El FIMA Capital Plus es el producto que desde el banco tenemos como para poder conseguir esta cobertura contra el tipo de cambio oficial. Obviamente es un fondo que uno suscribe pesos y rescata pesos, con lo cual lo que intenta hacer es armar activos que evolucionen de manera parecida al movimiento del dólar. Ahora vamos a hablar un poco más de eso. Ya es un fondo que liquida en 48 horas, porque los activos que tiene dentro necesitan de ese plazo para ser realizables. Ya administra cerca de 13.000 millones de pesos. La operatoria es hasta las 3 de la tarde, porque a las 3 de la tarde cierra el mercado del tipo de cambio, con lo cual si el fondo siguiese abierto un tiempo más, lo que genera es que uno podría suscribir o rescatar ya sabiendo cuál es el tipo de cambio de cierre. Y hoy estamos invertidos 100% en sintéticos, pero por esto que les contaba de qué vemos de los activos de dólar link. Cuando uno mira la cartera del Capital Plus, lo que va a ver son todos activos en pesos, ¿no? Muy poco dólar link, pero casi todos activos en pesos. Esto lo hacemos porque al mismo tiempo compramos el futuro de dólar. Esto es lo que hablamos de sintéticos de dólar. Y es un fondo que en la composición termina rindiendo casi dólar menos 6, menos 5%, que es lo que rinde parecido a un dólar link cortito, con duration solo de 90 días. Esto lo hacemos porque entendemos que estar muy corto en un contexto de tanta volatilidad protege correcciones de precios futuras. Entonces es un fondo que no hace dólar link, hace sintéticos de dólar, y estamos priorizando que el fondo pueda capturar el movimiento discreto del tipo de cambio, ¿no? Mariano, a mí se me ocurre hacerte, que debe ser la pregunta de muchos que nos están escuchando, si brevemente podés contarnos de qué se trata un sintético, porque tiene mucha relación con expectativas, con tasas, precios, básicamente cómo funciona. Nos contaste por qué está pensado para este fondo de manera defensiva, pero
nos gustaría escuchar de qué se trata un sintético para después seguir un poquito más con derivados. Sí, perfecto. El sintético es un tema que siempre es recurrente en las conversaciones que mantenemos con clientes también, porque intuitivamente no es tan directo como una obligación negociable de dólar link, ¿no? El sintético, acá les trajimos un par de ejemplos, se puede hacer de dos maneras. Uno puede hacer sintéticos en pesos o sintéticos en dólares. Para explicarlo brevemente, lo que uno hace, en el primer ejemplo, que uno quiere hacer tasa en pesos, por ejemplo, lo que hace es compra un activo dólar link, ¿sí? Que ahí le ponemos en el ejemplo que rinde 2% en dólares, por ejemplo, y luego lo que hace es vender el futuro, por ejemplo, en este caso de octubre. Cuando uno vende el futuro vendido, lo que tiene es que uno cobra la tasa de interés implícita entre el spot y el futuro. A los precios de ayer, esta tasa es casi un 38%, ¿no? Que es lo que al que lo compra le cuesta la cobertura, al que lo vende cobra esa cobertura. Entonces, uno, mirándole el sintético, podría decir que está cubierto en dólares porque tiene un dólar link por debajo que le rinde como dólar y tiene vendido ese rendimiento en dólares. Entonces, el sintético armado te da casi un 38, un 40% de tasa. Quiero decir, te da un 38% de la tasa del sintético que vos vendiste más el 2% de dólar link. Con lo cual, una tasa del 40 en un contexto donde, si bien la Badra está a niveles de 30, pero digo, una LED vale 28% en pesos, 30% en pesos la más corta, tiene un upgrade de tasa grande. Y uno suele estar cubierto contra devaluación porque tenés el futuro vendido, pero tenés el activo interno tuyo que te genera el devengamiento dólar para no quedar descalzado, ¿no? Que es el riesgo con los sintéticos. Lo que hace el Capital Plus es a la inversa. Lo que hace el Capital Plus es armas sintéticos en dólares. ¿Qué quiere decir? Que lo que hace es, con los pesos que recibe, compra un activo en pesos. En este caso simulamos con una LED que vence el 30 del 10, que es la más cortita, que rinde 31,5. Ese 31,5 es rendimiento para el fondo. Y al mismo tiempo compra el futuro de octubre, ¿sí? Que para nosotros es un costo la TNA del fondo, del futuro, porque me están cobrando por el seguro, ¿no? Digamos, entonces, en el combinado me da como que el sintético armado así, muy simplemente, te da que estás invirtiendo en dólares menos 7,5%, digamos, como que te da dólar menos 7,5 en términos nominales, ¿no? Digamos, si dependiendo del nivel de, digamos, no sé, si el salto que se genera es de un 10%, el 7,5, ese 10%, llevarlo a TNA anual, le saco el 7,5 y es lo que el fondo debiera poder replicar. Con lo cual, cuando uno lo mira contando los centavos de cada rendimiento, termina siendo poco. Suena mucho cuando uno lo dice, pero termina siendo poco en concepto de TNA cuando hay movimientos fuertes del tipo de cambio, ¿no? Pero son las dos formas de hacer este sintético. Y sintético se llama porque es un intento de hacer volatilidad o variación dólar sin comprar dólares. Entonces, lo que haces es intentás armar con dos activos algo que se parezca. Obviamente, este activo tiene dos volatilidades. Tiene la volatilidad del futuro, que se mueve de una manera, y la volatilidad del activo en pesos que uno compra, que se mueve de otra manera. Con lo cual, por eso estamos súper cortos, como vos bien decías recién, defensivos, porque si yo le sumo la volatilidad de los dos activos al mismo tiempo y en los dos me voy largo o compro a un plazo muy, muy extenso, bueno, el tracking diario se hace muy difícil de seguirlo, ¿no? Entonces estamos bastante cortos en los dos activos, en los dos mundos. Mariano, y hablando, bueno, justamente sintéticos, cobertura, me gustaría que incursionemos un poco en el mundo ROFEX, justamente donde ocurren las coberturas. Bueno, ¿cómo se opera? ¿Cómo lo operan ustedes? ¿Para qué? ¿Cómo podemos encontrar allí protección? Bien, digamos, todo esto que fuimos hablando te lleva a intentar entender qué pasa en ROFEX, ¿no? Que es el mercado que más volumen tiene en Argentina de futuros. Ahí simplemente contarles cómo funciona, ¿no? Simplemente uno puede comprar y vender futuros, digamos, se conoce en el mercado que uno abre posiciones o cierra posiciones de algún mes puntual en el que está operando.
Entonces, si vemos, por ejemplo, cómo está operando en el gráfico de la izquierda, ¿no? Cuál es el open interest, es el interés abierto este que yo les cuento de cuánta gente está comprada en dólares. Eh, lo que dice es que la generalidad está parada en el contrato que vence en octubre 2020, que es el más cortito que sí que hay. Luego tenés contratos que vencen en noviembre, diciembre, enero. Estos contratos están predefinidos, es decir, todos tienen el mismo plazo de vencimiento, ajustan contra el mismo tipo de cambio y todos tienen el mismo precio. No es como uno, viste, a veces uno escucha NDF, que son contratos más, uno le dice tailor-made o armados a medida de lo que uno busca. O sea, uno capaz que no quiere que venza el 30 de octubre, quiere que venza el 24 de octubre. Bueno, eso es muy difícil de operar y este mercado lo que hizo fue masificar estos vencimientos, entonces es muy fácil pararse en el vencimiento que sigue y tiene muchísima liquidez. Entonces, el mercado hoy está parado, como pueden ver ahí, básicamente en octubre de 2020, casi 3.300 millones de dólares comprados en el mercado a nivel argentino, ¿no? Es decir, que hay 3.300 millones de dólares en cobertura a octubre de 2020. Cuando miramos el segundo gráfico, algo que seguimos muy, muy de cerca, porque operamos bastante ahí, es cómo fue creciendo el interés abierto en cada mes de cierre. Pero ese mes de cierre lo que incluye es el interés abierto de todas las posiciones vigentes a ese mes. Lo que quiero decir es que cuando miramos el valor de diciembre 2019, estamos viendo todos los futuros comprados que vencían de diciembre de 2019 en adelante, ¿no? Con lo cual no hacemos la diferenciación por mes interno. Como pueden ver, había casi 1.000 millones de dólares comprados. En enero bajó un poco, en febrero va subiendo. Fíjense cómo a partir de mayo, junio y julio empieza a crecer de manera importante el interés abierto, digamos, como que la necesidad de cobertura por tipo de cambio empieza a ser cada vez más importante. Ahí tenemos dos curvas, ¿no? Tenemos la curva ROFEX y la curva MAE, que es el otro mercado en el cual se puede operar futuros. ROFEX prácticamente hoy tiene operando 5.500 millones de dólares de interés abierto y MAE otros 2.000 aproximadamente, con lo cual, pero son los dos mercados en los que uno podría estar buscando cobertura. Fíjense cómo va creciendo el interés abierto a medida que llegamos a julio, agosto. Y el punto azul es cuánto de ese interés abierto está operado en contra del Banco Central. Es decir, que la contraparte, cuando uno compra un futuro, alguien lo vende. Digo, es como cuando uno compra una LED, alguien la vendió. Entonces, la pregunta siempre es contra quién está vendido el mercado, ¿no? Digamos, estoy vendido contra minoristas, contra corporativos o contra la autoridad monetaria. Bueno, esta información es pública, surge del Banco Central con cierto delay, pero por ejemplo, en diciembre tenía posición de 0 el Banco Central, en enero también, y en abril empezó a operar. Fíjense que en junio representaba casi el 90% del interés vendido, ¿no? En julio también, en agosto sigue creciendo, digamos que hoy deberíamos pensar que el mercado de futuros está en un 80% con contraparte Banco Central, ¿sí? Para hacer datos de históricos, en noviembre de 2015, el Banco Central tenía aproximadamente 17.500 millones de dólares vendidos en el mercado de futuros. Hoy tiene 5.000, pero porque hay una limitante interna que se estableció en ROFEX de que el Banco Central no puede tener más de 5.000 millones de dólares de interés abierto en el mercado, con lo cual está de alguna manera acotada su capacidad de crecer en ese mercado, ¿no? Esto surgió a partir justamente del 2016-2017, que se consideraba que una contraparte no puede pesar tanto en el mercado. Pero digo, para tener dimensiones de temporales, hoy el volumen del mercado es muchísimo más chico de lo que era en noviembre de 2015, eso por un lado es positivo. El jugador más importante está acotado en su capacidad de intervención, digo, y si eso cambiase es público y uno se lo entera rápidamente. Con lo cual es un mercado que se mantiene bastante fluido y que tiene un movimiento consistente con lo que uno ve del tipo de cambio, ¿no? Mariano, a mí me trae a colación, porque está todo muy relacionado, el mundo de las acciones y sobre todo
el mundo de los CDRs, que también lo empezamos desde algunos meses atrás, justamente por expectativa, por cobertura, por refugio, a empezar a mirar y a incorporar en los portafolios de los inversores. Si puedes contarnos de qué se trata un CDR, esta posibilidad de comprar una acción del exterior en la bolsa local, en pesos, contanos un poco ese mundo. ¿Cómo se puede operar un CDR? ¿Podemos comprarlo directamente? ¿Tenemos algún fondo que lo contemple? Y demás, me parece súper interesante porque es un tema que los clientes nos consultan y están operando a diario. Sí, sí, la verdad que es un mercado que está creciendo durante el año de manera muy importante. Estos CDRs, todos hemos escuchado o nos han preguntado o alguien nos ha contado que los está operando. Simplemente el CDR es un vehículo ideado como para poder invertir en acciones internacionales que no puedo comprar directamente por oferta pública en el mercado local. ¿Qué quiere decir? Que hay un banco o un depositario que lo que hace es tener esos papeles en custodia en el exterior y contra esos papeles emite certificados internos que tienen oferta pública y se pueden operar en la bolsa y uno los ve, tienen precio todos los días de mercado, se operan contra pesos, o sea que uno pone pesos y lo vende en pesos y adentro tiene la acción que uno haya elegido, pero operable internamente, con lo cual es como poder invertir en S&P o en cualquier acción que uno conozca desde el mercado local en pesos. Estos CDRs han sido una fuente de cobertura que han buscado los inversores. Siempre nosotros destacamos que en realidad es una cobertura que funcionó, pero porque el mercado accionario internacional también traccionó, ¿no? Es decir, uno está buscando cobertura dólar vía activos que no tienen por qué correlacionarse con el tipo de cambio. Es decir, en marzo de este año, con la corrección por cuando estalla la pandemia, las acciones americanas cayeron muy, muy fuerte y los CDRs como consecuencia también cayeron muy, muy fuerte, digamos. Luego, por un tema de tipo de cambio local, recuperaron mucho ese valor y el mercado accionario recuperó valor, pero no hay que perder de vista que esto ocurre en un contexto internacional de activos que son acciones, ¿no? Digamos, las correcciones de las acciones son muchísimo más grandes que las correcciones que puede sufrir un bono o un título público, ya sea del Tesoro o de un Estado como soberano como Argentina. Con lo cual hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que si bien se mueven como el dólar, por su valuación, tienen un riesgo interno, una volatilidad sumamente importante. Otro punto que está bueno destacar es que los CDRs poseen en general un ratio de conversión. Cuando uno habla de CDRs, como los valores en dólares de repente de una acción internacional, al traerlo a pesos también son importantes, estos CDRs se hacen por ratios como para que uno pueda comprar en importes más chicos. Por ejemplo, no sé, si una acción, un CDR, digamos, tiene una relación de 10-1 con la acción en la que invierte, yo tendría que comprar 10 CDRs para tener una acción de donde yo quiero invertir, ¿no? Hay múltiples, por no sé, Exxon es 5, Meli es 2, digamos, Apple es 10. Y estos CDRs entonces operan por su ratio de conversión o por múltiplos. Hay que tener en cuenta eso cuando uno mide los precios. Ahí trajimos un breve ejemplo de cómo podés evaluar al último precio que encontramos de Apple en el exterior y cuánto vale el CDR local, ¿no? Digamos, Apple cerró en $123, hará un día. Como tiene el CDR un ratio de 10, y el CDR local cuesta 1.947 pesos, el tipo de cambio que está dentro de esa cuenta es como un 157, ¿no? Es decir, que el dólar implícito es 157, con lo cual, como pueden ver, el precio local del CDR de alguna manera tiene implícito este tipo de cambio. Si ese tipo de cambio sube, digamos, rinde por encima de lo que rinde la acción subyacente de Apple, y si ese tipo de cambio baja, por más que la acción de Apple suba, es probable que quizás nos encontremos con un CDR que está bajando, ¿no? El volumen de CDRs crece día a día de evaluación. Hoy en día está operando prácticamente valores muy similares a los que opera todas las acciones argentinas en bolsa, con lo cual, digo, es un mercado que ha ganado volumen, ha ganado liquidez, que es súper importante eso cuando uno es un inversor y quiere
invertir para poder entrar y salir, y ha ganado en oferta. Hay más CDRs, antes había pocos nombres, ahora hay muchos más, y esto va generando que se vaya haciendo un mercado mucho más fuerte, ¿no? Nosotros desde el banco tenemos un producto que incluye esto en su cartera de activos, se llama FIMA Mix 1, es un fondo que liquida en 72 horas, porque obviamente ya los CDRs liquidan en un plazo más extenso y para hacerlos líquidos hace falta tener esta cantidad de días. Hoy se administra casi 2.000 millones de pesos, opera también hasta las 3 de la tarde y es un fondo de renta mixta. Esto nos gusta remarcarlo porque no es un fondo de renta fija como estábamos hablando hasta recién, ¿no? Hablamos del FIMA Premium, Ahorro Plus, Capital Plus. El Mix 1 ya tiene acciones dentro, que es lo que hablábamos al inicio, CDRs. Entonces, este fondo lo que hace es, del 100% de cartera que tiene administrado, el 80% hace algo muy parecido al Capital Plus, 100% sintéticos, ¿sí? Y por el otro 20% opera CDRs. Con lo cual es un fondo que cuando uno lo compara contra el tipo de cambio, tiene un mix adentro, ¿no? Tiene hasta el 80% que intenta cubrir contra el 3.500, el tipo de cambio oficial mayorista, y un 20% que se mueve por el tipo de cambio implícito. Entonces, el resultado final es un mix entre los dos, ¿no? Pero estamos viendo mucha demanda porque el fondo es un producto que permite hacer muy sencilla la operatoria, ¿no? Digamos, uno como inversor minorista, tanto para vos como para mí, digamos, es muy difícil operar futuros, entregar activos en garantía para respaldarlo, hacer el mark to market diario de las diferencias que hay que compensar, digo, los costos y comisiones capaz que como individuos son más elevados que como un fondo, y ni hablar si tenés que operar CDRs, ¿no? Digamos, entonces, entre todo eso, el producto lo que intenta hacer es envasar esta gestión. Los CDRs pueden ir subiendo, ¿no? Digamos, puede ser 20, 15%, normativamente no podemos tener más del 25%, con lo cual ese es el tope máximo que tenemos normativo por CNB, y claramente los CDRs los compramos intentando replicar factores, ¿no? No es que compramos 5 papeles, sino que intentamos acompañar el movimiento del mercado accionario del S&P, digamos, combinando ciertos CDRs para que esto nos dé un posicionamiento que es el que queremos. A veces estamos defensivos en los CDRs y a veces estamos un poquito más agresivos en los CDRs como para poder ganar más upside de esa porción de la cartera, ¿no? Pero es un fondo que está muy, muy demandado y muchos preguntan por CDRs. Sí, de hecho, bueno, ya nos están llegando algunas preguntas, así que si te parece bien, vamos a intentar responderlas. Antes, recordarles a todos que estas operaciones de inversión pueden canalizarse a través de nuestra página online banking y también a través del ejecutivo de cuentas. Mariano, con respecto a, nos preguntan el fondo MIX, ¿los CDR son acciones de empresas de Estados Unidos o pueden haber también acciones latinoamericanas? Decimos que argentinas no. Y cuál sería la estrategia, ¿no? Perfecto, sí, De la ahí hoy en día ahí estamos con acciones americanas, porque son las que más liquidez tienen y las que más capacidad tienen de estar listados y mayor volumen operan. Y la lógica con la que invertimos es, intentamos replicar un modelo de factores, ¿no? Factor investing, que es en vez de invertir en un índice, uno invierte en ciertos componentes del rendimiento de ese índice. Digo, por ejemplo, no sé, si uno considera que quiere estar defensivo, de repente el factor que uno desea preponderar es el value, digamos, es el valor, aquellas compañías que tienen mejor performance en movimientos volátiles. Entonces uno elige ese tipo de activos. Lo que hacemos con los CDRs es eso. En función del ciclo del movimiento del mercado de acciones, lo que intentamos identificar es dónde corresponde estar sobreinvertido y en cuáles estar menos invertido. Esto ocurre lo mismo cuando uno está mirando, digamos, no sé, el Merval y quiere priorizar financieras sobre otros papeles, pero, digamos, uno cuando tiende a pensar que las condiciones financieras mejoran o que de repente hay una reducción del riesgo país, las acciones financieras son las que uno quiere estar sobreponderado para capturar más de ese rendimiento y rendir por encima del índice. Bueno, con los CDRs hacemos algo por el estilo.
Exacto. Otra pregunta relacionada es cómo ajustan los CDRs con respecto a tipo de cambio, si es por el dólar oficial o el dólar de lo que llamamos contado con liquidación, es decir, a través de una operación de mercado de capitales que liquide en el exterior. Los CDRs no se evalúan por el 3.500, por el oficial, por el que vale 77 pesos, sino que se evalúan como se evalúan los bonos argentinos en pesos emitidos en dólares, por el tipo de cambio implícito, ¿no? Con lo cual replican ese tipo de cambio, se evalúan. Uno, para entender el valor intrínseco de un CDR debiera buscar, como buscamos recién, el valor de la acción de Apple en el exterior, una vez convertido por el factor de conversión, digamos, si es 10, tengo que dividir ese valor por 10, y el valor en pesos interno de ese CDR debiera compararlo contra ese valor en dólares dividido por 10 de la acción de Apple. Con lo cual, eso te da un tipo de cambio, en este caso de 157. Obviamente, cuando uno habla de implícito, hay multiplicidad de tipos de cambio implícitos, porque si uno agarra cada uno de los bonos y cada uno de los CDRs, tiene un tipo de cambio distinto. Oscilan un peso más, un peso menos, centavos más, centavos menos, pero casi todos tienen un rango, ¿no? Es decir, es probable que si un día un CDR queda evaluado, no sé, con un tipo de cambio un poquito más bajo de lo que corresponde, al día siguiente se arbitre. Con lo cual, sí, definitivamente operan y se evalúan por el tipo de cambio implícito, que es el mismo que aplica, por ejemplo, para un bono en pesos local emitido en dólares, ¿no? Toda la curva nueva del canje que se emitió en bonos soberanos, también en pesos, terminan operando con un implícito dentro en pesos, ¿no? La misma metodología. La misma metodología. Después acá una otra consulta es, que me parece muy importante, los movimientos desde y hacia una cuenta comitente de dinero, o sea, lo que llamamos una suscripción, un rescate, si están alcanzados por el impuesto al débito y crédito. Esa la contesto yo, no están exentos, lo mismo que los rescates están exentos de lo que es el impuesto a los ingresos brutos para aquellos que estén inscriptos en ese impuesto. Eh, nos hacen consultas, cómo correlaciona, bueno, un plazo fijo con, por ejemplo, los fondos que estuvimos hablando, ¿no? Sobre todo los de liquidez, los ahorros, el ahorro plus, sobre todo por ahí por la pequeña diferencia de tasa o de rendimiento, y ahí por ahí le daría, bueno, Mariano, vos sos el experto, una mirada de diversificación, de prima de liquidez, etcétera, pero si querés contarnos algo, porque es una pregunta recurrente. Sí, sí, coincido, Marianela, con lo que comentabas, digamos, es decir, diversificás el tema de liquidez, es decir, en un fondo común de inversión tenés disponibilidad o inmediata en un money market o en 24 horas en un ahorro plus. El plazo fijo tenés que estar atado un tiempo más. Obviamente hay una diferencia de rendimiento. En general, los fondos como el ahorro plus rinde muy parecido a la tasa Butler, ¿no? Históricamente uno lo mira y rinde muy parecido. Hoy el contexto es un poco distinto porque la tasa Butler, digamos, los plazos fijos para los inversores institucionales como nosotros o mayoristas, no es tan fácil conseguir la tasa de plazo fijo del 30%, digamos, porque digamos, es una tasa que hay poca demanda para poder invertirse, ¿no? Uno no puede colocar todo lo que quisiera en ese tipo de activos, con lo cual los fondos, el ahorro plus y todos sus comparables de los colegas con los que tienen el mismo tipo de producto, estamos un poquito abajo de lo que es la tasa de plazo fijo. Pero cuando uno mira en un contexto súper volátil y mantener la capacidad de hacer rescates y tomar otra decisión, a veces la diferencia de rendimiento justifica eso. Nosotros lo solemos llamar en finanzas como la opcionalidad. Uno cuando tiene la opción de hacer algo distinto, vale. Por ejemplo, un plazo fijo precancelable que yo lo puedo precancelar a partir del día 31, rinde menos que un plazo fijo simple, por simple hecho de que después yo lo puedo precancelar cuando quiero. Bueno, esa opcionalidad ocurre lo mismo en el FIMA Ahorro Plus.
esa posibilidad de tener el dinero en 24 horas y no esperar a un vencimiento, tiene un valor, tiene esa prima, tal cual. Históricamente fue más chica, lo reconozco, pero hoy, en un contexto mucho más volátil, eso tiene un valor quizás más alto. Ok, otra pregunta que nos están haciendo está más relacionada a nivel impositivo, si están grabados por ganancias y bienes personales. Acá hacemos una división en el mundo de las personas humanas y las personas jurídicas. Las personas jurídicas tributan el 35% sobre la renta de impuesto a las ganancias. Las personas humanas están alcanzadas la tenencia el 31 de diciembre por las cuotas partes de fondos comunes de inversión y lo que es ganancias quedó exento. Si querés vamos con una pregunta más. Nos preguntan cómo están valuando, o mejor dicho, qué tipo de dólar, los fondos dólar link, y después nos hacen una pregunta de algún fondo en dólares, si nos queda tiempo para responder. Perfecto, perfecto. Muy buena pregunta. Los fondos, el concepto de evaluación es un tema súper importante cuando uno habla de fondos. ¿Por qué? Porque los fondos generan suscripciones y rescates todos los días, a cada rato, y es muy importante que aquellos clientes que ingresen a un valor cuota, que es el cierre, vendría a ser el precio de cierre de un fondo común, consistente con los activos que están dentro, pero que no entre ni más barato ni más caro, y lo mismo el que rescata, que se lleve lo que le corresponde de rentabilidad al momento de irse. Entonces, es súper importante el tema evaluatorio. Hoy desde la comisión, desde la Cámara de Fondos, tenemos una metodología muy, muy robusta de evaluación a la que todos adherimos. Digo, los activos en el Capital Plus, lo que se evalúa es todos los sintéticos, todo lo que es ROFEX, que es el 100% del fondo, uno está comprado 100% del fondo porque tenés cobertura perfecta, está evaluado al precio de cierre de ROFEX, que es un precio público que lo genera ROFEX y es el precio al cual se hace el mark to market diario contra las posiciones. ¿Esto qué quiere decir? Que si ROFEX se definió que el cierre de ROFEX para el contrato de octubre es 78,92, pongamos un número, todos los participantes del mercado de ROFEX contra ese precio tenemos que pagar si es que bajó la posición o cobrar si es que subió. Con lo cual es un precio de cierre definido por el mercado, inevitable. Y después tenés toda la pata pesos. La pata pesos se evalúa con los precios de cierre de los activos en pesos. ¿Esto qué quiere decir? Todo aquello que operó en el mercado por encima de 100.000 uvas es un precio obligado para nuestros fondos tomar ese precio de evaluación. Y todo aquello que no operó, tenemos curvas de evaluación en las cuales, si por ejemplo la curva de LEDs operaron 6 LEDs de las 7 u 8 que hay, las 2 que no operaron se evalúan por curva. ¿Qué quiere decir esto? Que si en las 5 que operaron se nota un desplazamiento de rendimiento, quiero decir que empeoraron los precios, por ejemplo, las 2 que no operaron también sufren esa quita de precio. Con lo cual, esto ocurre para las obligaciones negociables con ajuste Butler, para los activos Dollar Link, digo, para todos los activos que están en cartera, hay una curva que te obliga a hacer un mark to market diario de lo que uno está viendo. Por eso, las decisiones de un fondo, a veces estamos muy cortos en duration o en vencimiento del fondo, porque queremos minimizar esa volatilidad, ¿no? Digamos. Pero bueno, es una volatilidad que es sana para la industria, es sana para el producto y para los clientes, porque entran y salen al precio fair de evaluación de los activos que están dentro. Claro, exacto. El que está suscribiendo lo hace de una manera cuidada, y el que está rescatando también, digamos. Es un cuidado para ambos lugares. Nos están preguntando, si querés vamos con estas últimas dos, pues ya nos quedamos sin tiempo. ¿Cómo estamos valuando con respecto a nuestros fondos en dólares internacionales los activos con bonos de Brasil y Chile, por ejemplo? Hablando del FIMA Renta Latinoamericana. Exacto. Bueno, ahí lo que estamos, a ver, eso es un fondo en moneda dólar, con lo cual ya, digamos, no tiene
toda la complicación de un fondo en moneda peso que tiene que evaluar los activos que tiene dolarizados adentro, ¿no? Con lo cual es un fondo moneda dólar que tiene que evaluar activos en dólares. Ahí lo que hacemos simplemente es precio internacional de esos activos, es lo que está impactado en la cartera, ¿sí? Digamos, ahí no hay conversión ahí no importa el tipo de cambio, si tenés un tipo de cambio 3.500 o implícito, porque vos tomás un precio en dólares clean del exterior. Y como el fondo es moneda dólar, no hay conversión, ¿sí? Directamente es 1 a 1. Obviamente son fondos que hoy están cerrados a suscripciones, este fondo, porque existe brecha entre cable y MEP, ¿no? Quiero decir, no es lo mismo un dólar en Exacto. Argentina que un dólar en el exterior, entonces si uno dejase que los clientes suscriban este tipo de fondos, se genera una pérdida que la termina asumiendo el fondo como patrimonio total, con lo cual lo que hicimos ahí es resguardar a los inversores que ya están dentro, proteger su Ujú. valor, no aceptar suscripciones y que estos clientes puedan rescatar cuando lo deseen, los que están adentro, pero no tenés clientes que entran luego y que se llevan algo de rentabilidad del fondo que existía antes, ¿no? Digamos, esto es lo que hablamos recién, que el que entra tiene que entrar al precio fair y el que se va tiene que irse al precio fair. Bueno, en los fondos en dólares es un poco más complicado, con lo cual ese fondo se evalúa dólar-dólar, pero están cerradas las suscripciones por ese motivo. Okay. Bueno, Mariano, creo que logramos contestar y consolidar gran parte de las preguntas de toda la audiencia que nos está acompañando. Muchas gracias, clarísimo como siempre. La verdad que es un lujo tenerte. Les agradecemos mucho a todos haber compartido esta mañana con nosotros. Sabemos que hay muchos clientes Galicia y muchos no clientes Galicia que nos están escuchando. Por eso mismo los invitamos a escanear el código QR que están viendo en pantalla para poder vincularse al banco, abrir su caja de ahorro, su cuenta comitente y empezar a operar a través del ejecutivo de cuentas, de online banking. Abrir la cuenta comitente no tiene costo, las inversiones son a partir de 100 pesos y pueden hacerse de manera 100% digital. También los invitamos a que respondan una encuesta que nos ayuda a mejorar día a día. Así que, bueno, en nombre de Banco Galicia y FIMA, Fondos Comunes de Inversión, les agradecemos mucho su tiempo. Espero que hayan aprovechado mucho esta charla y les deseamos tengan un excelente día. Gracias, Mariano. Chao, hasta luego.